Los valores éticos más utilizados o que prevalecieron fueron los siguientes. Respeto a la vida. Para los chibchas, el daño inferior a la vida o a la integridad de uno de los seres de la naturaleza representaba una alteración en el orden cósmico y un ataque a un ser que, de mayor o menor grado, hacía parte de la divinidad y compartía con todos una misma esencia. El rechazo de la violencia. La violencia era ajena a su manera de ser y de actuar. Su manera de vivir era la convivencia y la paz. Eso no quiere decir que nunca hayan utilizado la violencia. Sí lo hicieron, pero en casos excepcionales, para defender territorio. La violencia, la agresión como cultura social o como política expansionista y dominadora fue desconocida para ellos. El sentido de la dignidad humana. El valor de los chiches o sacerdotes otorgaron las condiciones humanas. Como descendientes de la diosa Bachue, se llamaban a sí mismos muiscas o personas o gente. El amor a los miembros de su familia biológica y de la familia ampliada o tibín. El tibín era una familia numerosa o un clan que iba desde 10 familias hasta 100. Continuando, dentro de esta comunidad el respeto dado hacia sus autoridades civiles y religiosas, la veneración por los ancianos, el respeto por la mujer, indicaban su especial consideración por la condición humana. Por otra parte, el ambiente de libertad que vivían, la contribución al bienestar y la seguridad de la comunidad, los colocaba en un elevado plano de dignidad, el cual siempre conservaron. Difícilmente se encuentra en la historia un más alto ejemplo de dignidad humana que el dado por el saque de Unza, que Muenchatocha, al ser torturado por los conquistadores españoles. Abro comillas. De mi cuerpo podéis hacer lo que queráis, pero en mi voluntad nadie manda. Fueron las palabras del saque. El desinterés por la riqueza. El desinterés por las posesiones de bienes materiales, por la riqueza o por las cosas externas eran otro rasgo característico de la ética chibcha. No consideraban el deseo de posesión de las cosas. Para los chibchas, el propósito de la vida no era la acumulación de material o de bienes, sino la conservación de un equilibrio y la armonía del cosmos. La honestidad. En una sociedad en la que no había propiedad privada, clases sociales, explotación del trabajo humano, apropiación privada del producto social, en la que no existía el concepto de lo tuyo y lo mío, y en la que, en todas las ocasiones y circunstancias, actuaba la fraternidad, la solidaridad y la cooperación. Las conductas contrarias a la honestidad como el robo, el hurto, el fraude y la mentira, la falsedad y el engaño normalmente no existían. Cuando excepcionalmente se producían, eran repudiadas por toda la comunidad y castigadas severamente. La laborosidad y la igualdad. También fueron valores que tenían muy presente el pueblo chibcha, trabajar en las mismas condiciones y por un bien común para el crecimiento de una sociedad de calidad humana, justa y equitativa. Dentro de esto también resalta la verdad. La verdad jugaba un papel muy importante, ya que las relaciones sociales se realizaban sobre la base de la verdad, porque era una norma ética y jurídica de obligatorio cumplimiento, cuya transgresión constituía un delito y sería severamente castigado. La mentira la conocieron los chibchas y en general los indios americanos con la llegada de los españoles, pues no solo trajeron enfermedades, sino también la mentira, el pensamiento individual y ventajoso, la avaricia, la plusvalía, entre otros. Si el grado, si el grado de cultura y civilización de un pueblo se midiera por los niveles éticos y efectivos y no por sus riquezas materiales o por su nivel tecnológico, sin duda el pueblo chibcha estaría entre los más avanzados. Los chibchas también desarrollaron la fabricación de textiles, principalmente hechos por algodón, la agricultura donde sembraban el maíz, las habas, la explotación del carbón mineral, paréntesis, que en Europa inició a finales del siglo XVIII y los chibchas ya la empezaban a ejercer en el siglo XII. Continuando, también la metalurgia del oro, pues en estas tierras abundaba este metal y era primordial para los adornos de los caciques, también la orfebrería y la realización de caminos y puentes para el comercio y para el desplazamiento de las tribus. Y todo esto y más menciona el autor en el primer capítulo, el orden social. Capítulo 2. El orden jurídico. El derecho es inherente a la existencia de toda sociedad organizada, en cuanto que es el elemento que determina voluntad de pertenecer o permanecer en ella.
las reglas de conducta que rigen la actuación de sus miembros entre sí y frente a los extraños. No es posible concebir una sociedad sin derecho, así no sea escrita y sea apenas conocido supuestamente por costumbre. Un grupo social está organizado solo cuando la regulación de sus relaciones internas y externas de importancia reviste la forma jurídica y cuando sus normas son de efecto obligatorio, y así ha de ser impuesta por la fuerza. El derecho regular. Las relaciones sociales de los individuos le dan innumerables respuestas a diferentes situaciones como la concepción, el nacimiento, la afiliación, la permanencia en una familia o un clan, el respeto a la vida, la información, la educación, el trabajo, los intercambios, la seguridad, la supervivencia, la defensa, la justicia, la convivencia, la unión sexual, la muerte, la herencia, la paz, la libertad, etc. Naturaleza del derecho chibcha. El orden jurídico de los chibchas se basaba en el orden social comunitario y religioso. Sus fundamentos centrales eran la comunidad y el concepto religioso de que todo el universo era de naturaleza divina y que la conducta de los hombres podía alterar su equilibrio, provocar eventualmente su destrucción. La norma se cumplía no por el temor a la consecuencia o castigo, sino por voluntad general de no alterar el orden social para conservar el equilibrio del universo. Principales características del derecho chibcha. Comunitario. La comunidad era el fundamento y la finalidad de todas las instituciones jurídicas. El orden jurídico reproducía el orden social comunitario en que se basaba. Los tribunales de derecho eran no solamente las personas, sino la comunidad. Era un derecho global e integral que comprendía en sí todo lo creado. Y por otra parte, las normas religiosas y éticas serán también normas jurídicas. La llegada de los españoles también influyó para desarrollar un derecho individual, dejando así un lado el derecho comunitario. Religioso y ético. El derecho chibcha se encuentra comprendido entre la ética y está dentro de la religión, cuyo ámbito cubría todos los sectores de la vida social e impregnaba profundamente todas las instituciones jurídicas. Lo importante era la convivencia y el mantenimiento del orden social como única manera de contribuir a la conservación del equilibrio. No existían distinciones precisas entre normas jurídicas religiosas y morales. La norma jurídica era también religiosa, en cuanto se consideraba que tenían un origen divino y de que su finalidad era no solo mantener el orden social, sino también el sobrenatural. La norma religiosa era jurídica, porque eran obligatorias, tenían la sanción del Estado. Consuetudinario. El derecho era el resultado de la recolección de las costumbres, usos y comportamientos tradicionales acumulados a través de muchas generaciones de chibchas para mantener el orden social, la convivencia y evitar los problemas sociales o conflictos. Autóctono y autónomo. El derecho chibcha fue un derecho autóctono, producto de la experiencia vivida por la sociedad a través de su historia y legado cultural de otros pueblos que los antecedieron como la cultura herrera. Se tiene en cuenta que, desde hace por lo menos 12.000 años, existieron pobladores en el altiplano cundiboyacense, y que muchas de las costumbres y normas sociales de esos pueblos primitivos quedaron adoptadas en el ordenamiento jurídico de los sucesivos pobladores. Un sistema jurídico completo. El derecho chibcha no fue un catálogo de normas jurídicas puntuales, sino que fue un ordenamiento jurídico completo y coherente que organizó y reglamentó todas las relaciones sociales, económicas, políticas de su pueblo, dentro de un criterio de carácter comunitario, incluyendo aspectos tan complejos como la estructura y funcionamiento del Estado.